Hola, muy buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos sean todas y todos ustedes a la segunda parte de la clase que estamos tomando con el magistrado Adín de León Gálvez. El día de hoy trataremos, haciendo un recuento. Ayer pudimos ser testigos de una serie, diría yo, de un catálogo práctico de consejos, de experiencia personales del magistrado, pero sin duda también profesionales, que a ustedes estoy seguro les puede servir mucho en su formación y les puede dar una luz muy importante respecto a cómo deben ustedes, particularmente en la parte de los agravios, que es muy importante, hacer un compendio de recopilación y de análisis de los mismos. Pero el día de hoy el magistrado Adín de León nos platicará una parte que es fundamental, que radica esencialmente su charla en contestar un par de preguntas. La primera, ¿qué es la cuenta? Y la segunda, ¿cómo se prepara y se rinde? Esta parte quiero compartirles que es de verdad muy importante. Albert Einstein decía, si no se lo puedes explicar a un niño, en realidad no lo entiendes. Y aquí en este caso pasa exactamente lo mismo. Para poder dar una cuenta que pueda ser entendida, hay que haberla entendido antes. Y es por ello que estamos muy contentos para que el magistrado nos acompañe y nos explique cómo se deben contestar estas preguntas, si existe una metodología, si existe desde su óptica también algún catálogo de consejos. Lo iremos descubriendo juntos. Les recuerdo, por favor, que la intención y la construcción de este espacio es para que ustedes tengan la oportunidad de dialogar directamente con las magistradas, con los magistrados. Créanme que es un esfuerzo cuyo éxito radica única y exclusivamente en la aceptación que ellas y los magistrados han tenido de participar en este curso. Les ruego y los invito encarecidamente a que aprovechemos que los tenemos aquí y que los tenemos además con jornadas de trabajo de verdad extenuantes y hacen un esfuerzo importante para compartir con todas y con todos nosotros este espacio para dialogar, para construir y sin duda para aprender. Así que sin más preámbulo, magistrado, muy bienvenido. Muchísimas gracias, querido maestro Alejandro Camacho, por continuar y por esta presentación que has realizado. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes hacen el favor de estar en este curso básico de formación del secretariado. Muchas gracias por los comentarios que el día de ayer recibí de esta plática y en espera también que el día de hoy podamos mantener un diálogo, podamos, pues en este caso, un servidor pueda colmar las expectativas que tienen en relación con estas temáticas que desde luego son muy importantes, muy interesantes. Sin duda alguna, cursos como este pues constituyen una buena herramienta para pues saber cómo hacer frente a el trabajo jurisdiccional en el Tribunal Electoral, ya sea en una sala superior, ya sea en sala superior o en una sala regional. Desde luego, lo que nosotros eventualmente podemos comentarles en ningún momento sustituirá la práctica que ya cada uno de ustedes tenga, ya las circunstancias en las que se presta el trabajo, las dinámicas que al interior de cada equipo de trabajo, de cada ponencia, con una magistrada o con un magistrado electoral, se vayan estableciendo, ¿no? En este caso, pues sin lugar a dudas, al igual como ocurre con la forma de pensar, pues pueden haber muchos mecanismos, muchas formas de llevar a cabo el trabajo en una ponencia. En mi caso, pues yo tuve oportunidad de trabajar con 4 magistrados, cuando en su momento yo era secretario de estudio y cuenta, luego secretario instructor, posteriormente coordinador de ponencia, y bueno, pues en cada forma de trabajar es diferente. Sin embargo, a lo mejor puede cambiar la manera como se lleva en la dinámica laboral, pero lo que nosotros podamos estar platicando de cómo hacer frente a un expediente, qué analizar, qué revisar, cuál va a ser el objeto de tu estudio al momento de que estés analizando el expediente, pues realmente esto no va a cambiar, ¿no? O sea, cambiarán las formas de trabajar, pero esta forma de plantear los asuntos, pues realmente
no cambia porque a final de cuentas pues sigue siendo la misma circunstancia. Nosotros vamos a conocer y como secretarios se nos turna un expediente con un conflicto, con un litigio. Recordemos que conflictos existen en todos lados, pero en el momento que un conflicto trasciende a la esfera de un tribunal, es decir, cuando ya se solicita la intervención de un órgano jurisdiccional para resolver una controversia, entonces ya tiene la calidad de conflicto, o perdón, de litigio. Y con nosotros, a final de cuentas, lo que vamos a resolver en primera o en última instancia, pues son conflictos, litigios, conflictos llevados ante un tribunal que terminan siendo un litigio. Y desde luego, pues en este caso, pues debemos de saber y entender como lo platicábamos el día de ayer, ¿no? Pues hay una serie de pautas, de mecanismos para poder entender cuál es, en qué consiste el problema jurídico que se nos está presentando, conocer ampliamente las circunstancias, los hechos que dieron lugar a la problemática, conocer perfectamente el expediente y a partir de ahí, pues ya empezar a partir de las herramientas que nosotros podemos ir aprendiendo y que seguramente, pues, obviamente, todo este tema de la función de un secretario de estudio y cuenta se va perfeccionando con el tiempo. Es difícil poder decir que alguien puede llegar a un tribunal conociendo y sabiendo cómo resolver un asunto. A todos nos costó trabajo enfrentarnos por primera vez a un expediente. A todos nos costó mucho trabajo entender la problemática de cómo resolver. A todos nos costó trabajo saber qué le vamos a contestar a una de las partes, pero lo que más nos costó trabajo, y también hablo por lo que hace a mi experiencia, pues fue saber cómo vas a contestar, cómo vas a redactar una sentencia, cómo vas a afrontar un problema jurídico y sobre todo cómo vas a dar una solución jurídica. No hay escuela, no hay universidad ni posgrado que te enseñe esto. A final de cuentas, pues es la dinámica diaria, es la experiencia, es el enfrentarte a lo que ya van a ser las circunstancias propias de una actividad. Ayuda muchísimo, como lo platicábamos el día de ayer, pues la actualización en los temas que planteábamos, saber y conocer los criterios de la Corte, de la Sala Superior, los actos del Instituto Nacional Electoral, de los institutos locales, según la actividad que estemos llevando a cabo. Desde luego, tener herramientas metodológicas y jurídicas que nos den un soporte, que nos ayude a tener la función, como pues, cursos y tomar todas las actividades y cursos que puedan en materia de control constitucional, en materia de redacción, interpretación jurídica, en materia procesal. O sea, obviamente, pues todo esto también nos puede ayudar a hacer la vida mucho más fácil. Pero sin duda alguna, ya la experiencia y el estar frente a un expediente, les aseguro que pocas veces o pocas personas pueden decir que no les costó trabajo. O sea, del estar presente, cuando te pasan un expediente y te dicen, ahora sí, adelante, es todo tuyo y resuélvelo, pues obviamente esto, sin duda alguna, pues no hay una escuela que lo haga. Bueno, ahora está la Escuela Judicial Electoral. La Escuela Judicial Electoral nos está acercando, y esto yo creo que ha sido muy importante, y el curso básico de formación de secretario, pues ha sido un mecanismo muy importante y eficaz para acercarnos a esta práctica de la actividad de un secretario. Entonces, pues creo que a final de cuentas, pues esfuerzos como este son importantes. Sin embargo, insisto, nada como ya estar ahí, frente al expediente. Para aprender a manejar un coche, pues pueden haber muchas clases teóricas, pero nada como que te pongan enfrente del volante y entonces sí. Y si es estándar, pues el agarrar el clutch, la palanca de velocidades y empezar a conducir y a dirigir. Pues es exactamente lo mismo en estos casos, ¿no? Pueden haber muchas clases teóricas, pero nada como cuando ya tengas tu primer expediente enfrente y entonces sí empezará lo divertido de esta función, pero sobre todo lo enriquecedor de esta función. Ayer se me olvidó comentarles que ayuda mucho también cuando uno está aprendiendo a proyectar, ayuda mucho leer sentencias, ayuda mucho
ver expedientes ya resueltos, casos resueltos, hacer un ejercicios, por ejemplo, pues no sé, uno siempre cuando lee sentencias puede encontrar ciertos gustos por la manera como se redactan o se hacen sentencias en una determinada ponencia de alguna magistrada o de algún magistrado, ¿no? Si tú encuentras que te gustan porque sientes que son muy claras o porque van muy cercanas a la manera como tú consideras que se debe hacer una sentencia, las de sentencia de una determinada ponencia, adelante, agárralas, ve la sentencia, pero yo te sugiero que antes de que veas la sentencia, trates de buscar la demanda, el acto impugnado, los leas previamente y a partir de ahí entonces ya veas cómo es que se dio la solución jurídica en la sentencia que ya estás analizando. Ayuda mucho porque obviamente tú cuando lees, cualquiera de nosotros, si ahorita nos pusieran una demanda, la vemos, la analizamos, si nos ponen el acto impugnado, también lo vemos, lo analizamos, a lo mejor podemos, si tenemos algún conocimiento de la norma, qué dice la norma, si nos acercamos y buscamos algún precedente, lo que diga la jurisprudencia, etcétera, pues ya tenemos formas de saber, pues yo este asunto lo resolvería declarándolo fundado, o yo declararía infundados los agravios, ¿no? O a lo mejor, pues es que estos agravios no están cuestionando debidamente lo que dice la resolución, pues a lo mejor yo pensaría en agravios inoperantes. Ustedes ya seguramente en este curso, pues también van a tener una plática muy importante acerca de cómo se califican los agravios, ¿no? Entonces, no me voy a detener en esto, pero bueno, lo que ayuda, insisto, ayuda mucho ver sentencias, ya revisar sentencias. ¿Por qué? Porque uno va viendo la metodología que se va empleando en cada sentencia para abordar un tema jurídico. Entonces, eso ayuda muchísimo. Si tú de repente dices, es que yo no sé por dónde empezar para poder proyectar bien, agarra sentencias, ve las sentencias, revísalas, te insisto, busca la demanda, busca el acto impugnado. Es un buen ejercicio que primero tú te hagas un ejercicio de lectura tanto de la demanda como el acto impugnado y trates de identificar los agravios y a partir de ahí tú mismo puedas decir, pues yo contestaría de tal forma o yo haría tal cosa. Ya después que hiciste ese previo análisis, ve a ver la sentencia y vas a ver cómo se resolvió el asunto y desde luego pues ahí vas a poder advertir que en algunos casos dirás, sí, pues yo iba por este camino, yo también estoy viendo que la solución fue por este lado, o a lo mejor te vas a enfrentar no, pues es que yo no había tomado en consideración estos elementos, también es importante verlos, es importante desde luego pues que tú mismo vayas viendo cuál es la forma, la metodología para dar respuesta. Porque ahí es donde está el tema importante de la proyectada, ¿no? El hecho de que tú tengas muy claro qué te piden, qué le vas a contestar, pero sobre todo cómo se lo vas a contestar. Y esa es una práctica que solo elaborando sentencias, solo trabajando lo vas logrando. Pero insisto, ayuda mucho ver sentencias. Desde luego, también es importante que conozcas y que identifiques el estilo de trabajo de tu magistrado o de tu magistrada. También esto es importante porque sabrás qué es lo que le gusta o cómo le gusta plantear sus asuntos, ¿no? Entonces eso también es muy importante y ayuda mucho. Bueno, en este día pues vamos a hablar de la cuenta, vamos a ver qué es la cuenta, cómo se prepara y cómo se rinde la cuenta de un caso. Desde luego, pues en esta temática, pues nosotros previamente, el día de ayer platicábamos que te llega el expediente, lo empiezas a analizar, empiezas a verificar el contexto, la temática, si es urgente o no, si te propone alguna inaplicación de normas, verificas desde luego si el expediente está integrado, si está toda la documentación, si hay terceros interesados, también es importante verificar lo que digan los terceros interesados, si se formulan causas de improcedencia por parte de la autoridad responsable, de los terceros interesados, pues desde luego en su momento tendrás que analizarlas para verificar si el asunto procede o no, o si tienes en todo caso que elaborar un proyecto, proponer a tu magistrado
un proyecto de desechamiento, o si se cumplen todos los requisitos de procedencia y todos los presupuestos procesales, bueno, pues también el proponerle a tu magistrado una revisión, un análisis de fondo de ese asunto. Bueno, pues ya que hiciste esto, pues es la cuenta, a final de cuentas, lo que nos lleva es pues, a comunicarle al magistrado o a tu magistrada en qué va ese análisis, esa revisión del expediente. Generalmente, pues cuando te turnan un expediente, pues lo primero que tienes que hacer es empezar a revisarlo, a analizarlo. Pues este es un tiempo en donde uno como magistrado pues sabe que bueno, pues dependiendo también si el asunto es urgente o no y depende la dinámica que haya, bueno, pues ahí en función de eso, pues será el tiempo que cuentes para revisarlo, para analizarlo, ¿no? Habrán casos en donde tengas un poquito más de tiempo, puedas revisarlo, tomarte una tarde, empezar a ver, unas horas más, etcétera, revisar de qué se trata el asunto, si es urgente, qué plantean, etcétera, acudir desde luego a las constancias, verificar, como platicábamos el día de ayer, pues si el asunto está debidamente integrado, sustanciado, si hay terceros o no, si está la firma, etcétera, todos los elementos, ¿no? Previos para determinar o proponerle a tu magistrado qué vas a hacer, ¿no? Ya que analizaste estos elementos, pues desde luego aquí lo importante, pues es acudir. En estos casos dependerá la dinámica de una ponencia. Hay ponencias en donde hay un secretario instructor o coordinador de la ponencia, a quien vas, le comentas el asunto, le platicas de qué se trata, etcétera. Y hay otras ponencias en donde, bueno, y ya después el coordinador pues te va dando las luces, decir, ok, adelante, perfecto, pues vámonos de este lado, etcétera, y ya el coordinador en su momento platicará con el magistrado. Hay otros asuntos en donde a lo mejor el planteamiento y el contexto del asunto, los actores, etcétera, pues ameritan a que se tenga que buscar al magistrado en ese caso. Bueno, pues también es otra forma de trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo por algunos años fui coordinador de ponencia en sala superior. Entonces, bueno, la dinámica con mi magistrado pues era en el sentido de que se turnaba el asunto al secretario, el secretario revisaba el expediente y me daban una cuenta a mí. Desde luego ya si eran casos pues con donde ya estuviera perfilado un criterio, donde ya estuviera muy clara una situación, casos donde a lo mejor habría que desechar o habría que confirmar por agravios inoperantes, etcétera. Bueno, pues en estos casos yo en su momento, cuando tenía la oportunidad de ver al magistrado, pues entonces ya le decía, llegues a estos asuntos, estos se van a ir por este lado porque pues ya hay criterio, ya hay antecedentes, ya vamos a desechar, etcétera. Pero desde luego habían problemáticas novedosas que necesariamente obligaban a que el magistrado se pronunciara respecto a la manera como se iba a perfilar el asunto. Entonces, en estos casos, pues sí, la llamada y magistrado, necesitamos platicar con usted un asunto, y desde luego esos asuntos importantes, esos asuntos trascendentes en donde no hubiera un precedente y donde necesariamente, o que a lo mejor esos asuntos que dan para los dos lados, ¿no? Hay asuntos donde el criterio y la solución pues tiene pros para un lado y tiene para otro. Entonces, bueno, pues ahí en esas circunstancias, pues vas con tu magistrado, a ver, magistrado, te planteas el asunto y a partir de lo que te diga tu magistrado, pues entonces ya sigues trabajando, ¿no? Entonces, esa es una forma de trabajar. Yo como magistrado, pues, lo que hago es que se turna el expediente al secretario, ya cuando revisa el secretario el expediente, me da una cuenta a mí directamente de lo que se trata el asunto. Eso a mí también me ayuda muchísimo porque entonces yo ya traigo la idea y la película de todos los asuntos que tengo turnados en la ponencia. Entonces a partir de ahí, pues ya de esa cuenta es cuando pues ya vamos analizando y vamos definiendo cuál va a ser el sentido o la manera como vamos a abordar algún asunto en particular. Y entonces ahí es donde precisamente se da la cuenta al magistrado. Hay que distinguir también, y ayer se los anticipaba, hay dos tipos de cuentas en estos casos. La cuenta que le vas a dar al magistrado sobre asuntos que están turnados a tu ponencia y donde lo vas a poner antecedentes en contexto al magistrado para efectos de que se defina cuál va a ser el sentido del proyecto que en su momento tú vas a elaborar.
O sea, tú le das cuenta de los asuntos que tiene tornada la ponencia o de los asuntos de los cuales le corresponde a la ponencia formular un proyecto de resolución. Y hay otro tipo de cuenta que también es muy importante, que es la cuenta que le das al magistrado de los asuntos que circulan en las otras ponencias. Si estás en sala superior, pues las otras 6 ponencias; si estás en sala regional, las otras 2 ponencias, y que desde luego pues el magistrado también en su momento tendrá que emitir un voto en una sesión privada, y tendrá que pues, pronunciarse a favor o en contra de determinado proyecto. Ahí también tú pues, tienes que analizar el proyecto de resolución y en su momento dar una cuenta al magistrado. Entonces, habrá que distinguir, yo pienso que son 2 momentos o 2 dinámicas distintas. La cuenta para emitir un proyecto de resolución, pues es una cuenta muy elaborada desde el punto de vista de que partes de cero, tienes que empezar a plantear, a poner en contexto a tu magistrado, etcétera. Tu magistrado te dará la indicación o de cómo se va a trabajar ese asunto y en qué sentido o en qué términos va a salir una propuesta de un proyecto de resolución que en su momento él circulará, o ella, la magistrada, circulará a sus compañeros de pleno para que en su oportunidad se lleve a cabo la sesión privada y puedan discutir cada uno de los asuntos. Entonces, a esos 2 tipos de cuentas nos referimos. Desde luego, pues sí es importante en estas cuentas, pues primero que nada, pues cuando vas a proyectar un asunto, vámonos a este primer tipo de cuenta, cuando le vas a platicar a tu magistrado el asunto de que se trata, pues desde luego, bueno, pues hay que plantearle la temática de ese asunto, quiénes son los actores políticos. Es también muy importante que tu magistrado, lo platicamos el día de ayer, que tu magistrado sepa de qué se trata el asunto. Puede ser que lleguen casos mediáticos, puede ser que lleguen casos donde la trascendencia tenga que ver con aspectos medulares del proceso electoral, etcétera. Entonces, desde luego, pues que tu magistrado esté en el contexto de lo que está pasando, ¿no? La urgencia para resolver, según los tiempos, ya lo platicábamos el día de ayer, es importante que a tu magistrado le digas: magistrado, este asunto es urgente porque tiene que ver con una elección interna partidista, y esta elección es el domingo y hoy estamos a jueves. Entonces, pues sí tenemos que sacarlo antes del domingo para que se pueda llevar a cabo el acto intrapartidista, o magistrado, esto tiene que ver con la jornada electoral que se va a celebrar en el estado tal. Entonces, sí tenemos que resolver esto antes de que se llegue la fecha, o este asunto tiene que ver con la calificación de una elección y la fecha límite o la toma de protesta o de instalación del órgano es tal día. Entonces sí tenemos escasos días o escasas horas para resolver. Entonces, fundamental este elemento, ¿no? Que tú mismo le alertes al magistrado de la urgencia para resolver un determinado asunto, porque también el magistrado en su oportunidad, o la magistrada, va a poner en alerta al pleno y les va a tener que comentar: oigan, tengo un asunto que considero que es urgente porque está vinculado con este tema y lo tenemos que sacar a más tardar en tal momento, ¿no? Entonces también eso es importante, porque de esa forma, pues ya el pleno también se prepara, ya los demás magistrados saben se alertan a que va a llegar a que se va a circular un asunto con esta particularidad o esta urgencia, y esto, bueno, pues también en el ánimo de que empiecen pues a revisar también sus secretarios, a irse imponiendo del expediente para la hora que toque revisar un proyecto, y también preparar una sesión pública. Hay muchas ocasiones que en la Secretaría General de Acuerdos van detectando las temáticas y los asuntos, y a lo mejor también el Secretario General de Acuerdos advierte que el asunto es urgente porque está vinculado con tal acto en particular. Pero muchas veces a lo mejor es hasta que empiezas a ver el expediente y analizar ya con más detalle sus elementos, cuando entonces surgen estas cuestiones de la urgencia. Entonces, sí es importante en la cuenta que le vas a dar a tu magistrado, pues que plantees la urgencia para resolver el asunto. Desde luego, pues destacar si hay algún agravio de inaplicación de normas, desde luego que amerite hacer un estudio en relación con
con la inconstitucionalidad de una norma o una porción normativa, y que esto pues obligue precisamente a que tengas que correr un test de proporcionalidad, realizar alguna interpretación conforme, etcétera, ¿no? Entonces también comentárselo al magistrado por la trascendencia de estas decisiones. Acuérdense que el control constitucional concreto que nosotros como Tribunal Electoral ejercemos, pues también es importante, es trascendente, porque dejas de aplicar, puedes llegar a inaplicar una norma, un caso en particular, y desde luego también tan importante es que estamos obligados, si estás en una sala regional, a notificar a sala superior de una inaplicación de una norma, para que a su vez se comunique a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego si estás en sala superior también, todos los asuntos en donde se decrete la inaplicación de una norma, pues también se tienen que comunicar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego pues se tiene que hacer un estudio muy serio, muy responsable de la temática que en su momento tengas que atender. Por eso también es importante plantearle al magistrado esta situación. Bueno, ya que le dice los antecedentes, la urgencia para resolver, si hay alguna temática especial de inaplicación, etcétera, pues entonces tienes que poner en contexto al magistrado. Tienes que decirle, magistrado, el asunto tiene que ver con, y plantear los antecedentes del caso. Se trata de un candidato o un aspirante a candidato independiente que en su momento manifestó su intención de ser de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente y poder obtener apoyos. Después terminó los apoyos, quiso solicitar el registro y se lo negaron, por decir alguna cosa, ¿no? Y bueno, y entonces él en este caso, pues acudió a la instancia local, según si es una elección local o federal, etcétera. El órgano le negó el registro por tales y tales razones. Desde luego, pues destacar en este caso que estás haciendo, pues destacando el acto o resolución primigenia, ¿no? O sea, das el contexto de quién es, qué persona, en qué calidad compareció, cuál fue el acto que le afectó en un principio, por qué razón tuvo que impugnar ante la instancia local o ante la instancia federal, etcétera, allá dependerá si estamos conociendo un asunto en última instancia o somos la instancia federal después de una cadena impugnativa local o intrapartidista, etcétera. O, por ejemplo, si es un juicio de inconformidad, pues nosotros, pues, si estamos en sala regional, seremos una primera instancia para conocer esta situación. Entonces, ya dependiendo el órgano en el que estés, pues tendrás que plantearle a tu magistrado los antecedentes del caso, es decir, el contexto de cuál fue la violación o primigenia de la cual se duele el actor, por qué tuvo que acudir ante la instancia local o en una primera instancia, cuáles fueron los agravios que hizo valer en ese momento, posteriormente la resolución primigenia, que le tienes que contar a tu magistrado, que resolvió el tribunal local o la sala regional, si estás en sala superior. Ante esta demanda de justicia, el tribunal local desechó o confirmó o modificó o revocó, etcétera, o lo mismo si estás en sala superior, pues lo que hizo la sala regional. Y bueno, pues ya vas contándole la historia del asunto al magistrado, ¿no? Desde luego hay casos en donde esto lo amerita cuando pues ya tienes que hacer un estudio de fondo. Hay ocasiones en las que si el tema da para que deseches porque está extemporáneo, pues desde luego la información que le vas a tu magistrado pues será muchísimo más general, más abierta, más concreta, ¿no? Es un caso de esto, es un candidato que le negaron el registro, pero que cree está extemporánea la demanda. Te la notificaron en tal día y vino hasta tal fecha, y ya pasaron los 4 días para impugnar, etcétera, ¿no? Entonces ya dependerá el asunto, dependerá la circunstancia. Desde luego, pues ya que tú pones en contexto de un caso al magistrado, pues ya le vas empezando a plantear, a ver, magistrado, ¿sabe qué? Yo planteo que en este caso hay que reencauzar porque no se agotó la instancia local, o no se agotó la instancia, esto lo debe haber conocido una sala regional primero antes de llegar aquí a la sala superior, o lo debe haber conocido el tribunal local antes de llegar a una sala regional, o no pasó por la instancia intrapartidista. Entonces, bueno, en estos casos tú ya le plantearás un reencauzamiento al magistrado, le darás los hechos más generales de qué se trata el asunto y le vas a decir, yo considero que tenemos que reencauzar
usar para que se conozca primero esta impugnación ante la instancia local. Si vienen per saltum, si solicitan el per saltum, pues le darán los antecedentes de qué se trata y a partir de ahí de las razones, si se justifican o no las razones, para que se dé el salto de instancia y si tu órgano lo debe de hacer, porque hay veces que estás en una, por ejemplo, en sala superior, te llega una petición de reencauzamiento en contra de un acto intrapartidista. Bueno, pues sabes que es un salto, ahora sí que buscan un salto olímpico, ¿no? Desde el acto del partido hasta la sala superior y cuando está instancia ante el tribunal local o ante una sala regional, etcétera. Entonces, ya cuando te plantean o cuando en la demanda están planteando una solicitud de salto de instancia o el per saltum, pues entonces ahí tendrás primero que ver si se justifica o no el salto de instancia, hasta qué punto, o en todo caso decir, no, esto si está en sala superior, esto lo tiene que resolver una sala regional antes de que lo conozcamos nosotros. O si estás en sala regional, esto lo tiene que conocer el tribunal local en aras de que precisamente se haga efectiva la justicia en las entidades federativas. O esto se tiene que ir a la instancia partidista porque el propio tribunal, el otro partido político tiene sus vías y tiene sus instancias para conocer este tipo de impugnaciones. Entonces, bueno, ahí tú plantearías el recauzamiento y las razones por las cuales consideras que no se justifica, o si en todo caso sí se justifica el salto de instancia, y entonces a partir de ahí decir, magistrado, considero que sí nos debemos de quedar este asunto por estas y estas razones, ¿no? También, si se trata de un desechamiento, pues en su momento tendrás que plantearle al magistrado qué caso es en términos generales, pero también decir, magistrado, aquí advierto que la demanda no está firmada, o que la demanda se presentó de manera extemporánea, o no hay legitimación porque viene la autoridad responsable en contra de una resolución que la sanciona, y en este caso, pues, como responsable, no hace valer agravios de naturaleza personal, entonces por lo tanto no hay legitimación, o magistrado, ya hay una preclusión porque ya presentó 2 demandas sobre este tema, etcétera, ¿no? Tú ya ahorita, en estos momentos, en estas épocas en donde estamos trabajando en casa todavía, pues ha sido muy común que se presenten demandas por correo electrónico, ¿no? Y que, pues, al momento en el que te llegan a bandeja de cumplimientos de una sala regional o de sala superior, y llega la demanda, bueno, pues sí, pero el problema es que no está firmada la demanda, y hay criterio que dice que la presentación por vía electrónica no exime que se tenga que firmar la demanda, y además recordemos que ya hay una posibilidad de presentar juicios en línea. Entonces, pues en estos casos, pues también decir, ¿sabe qué, magistrado? Pues se presentó de manera electrónica, no tenemos la firma, y bueno, pues en términos de la jurisprudencia, pues al carecer de firma, pues no tenemos que desechar, etcétera, ¿no? Según sea el caso, en su momento nosotros también le vamos a plantear al magistrado que el asunto se puede desechar. Desde luego, siempre, y esto es algo muy importante, llegar con todos los elementos en la mano, ¿no? O sea, plantearle muy bien al magistrado las circunstancias, lo que se está pasando, etcétera, y desde luego también, pues, conocer el asunto, porque te puede decir el magistrado, no, fíjate que yo creo que aquí sí pudiéramos, a lo mejor, en aras del acceso a la justicia, entrarle, habrá que suplir alguna cuestión que pudiera ser, o no me convence el desechamiento, creo que sí, amerita un estudio de fondo, y de repente dicen, oye, y bueno, ¿y de qué se tratan los agravios? No, bueno, pues tenemos que decir, oiga, déjeme, voy a hacer otra cuenta o otra revisión para venir a decirle de qué es el fondo, porque yo me preparé para un desechamiento, ¿no? O sea, no le puedes decir eso a tu magistrado. O sea, tú llegas con la propuesta de desechamiento, pero si eventualmente tu magistrado te dice, no, vamos a entrarle al fondo, pues debes llevar también el conocimiento del tema en caso de que el asunto fuera a resolverse de fondo. Entonces, esto también es importante al momento en que tú planteas un desechamiento. Ya que tú adviertes o le haces ver a tu magistrado o magistrado que el asunto, pues no hay ninguna causa de improcedencia, que sí hay que entrar al fondo, pues entonces sí ya tu cuenta pues ya va a ser mucho más detallada con las circunstancias, ¿no? Con el contexto del caso, quién impugna, con qué carácter, cuál era su pretensión ante la instancia local o en la instancia primigenia, qué fue lo que le contestó el tribunal local o la sala regional en primera instancia, cuáles fueron las consideraciones del acto impugnado, etcétera,
qué le dijo, y luego también, pues en su momento, a ver, los agravios aquí en la instancia federal, pues tienen que ver con esto, esto y esto, ¿no? Y entonces ahí es donde tú ya le vas a poner en contexto al magistrado, ya le vas a decir, se trata de un asunto promovido por un candidato, o la negativa de un registro, la cancelación de un registro, la negativa de un registro de un candidato independiente, vienen impugnando el registro de un candidato porque consideran que es inelegible, vienen en contra de una determinación de un procedimiento especial sancionador, están multando a la parte actora, o viene la víctima de actos de violencia política en razón de género y viene en contra de una resolución que negó la existencia de esos actos de violencia política en razón de género, o viene la víctima en actos de violencia política en razón de género y viene haciendo valer que las medidas de protección que se tomaron no son suficientes, o que le negaron medidas de protección, o que las medidas de reparación no son suficientes, etcétera. O sea, o la dinámica, desde luego, aquí es, o vienen en contra de la calificación de una elección de ayuntamiento, una elección de diputado. Entonces, desde luego, pues pones en contexto en estos casos, ¿no? Obviamente, si ya ahorita que estamos en época de proceso electoral y cuando lleguemos a la etapa de calificación de las elecciones, pues la dinámica va a ser diferente, porque entonces lo que vamos a conocer son impugnaciones relacionadas con elecciones, tanto federales, en primera mano, estamos en sala regional, pues vamos a conocer elecciones, impugnación de elecciones de diputados federales, y en ese caso, pues vienen impugnando la elección en el distrito número 1 de tal estado, tal entidad federativa. En tal estado ganó, después del escrutinio del cómputo distrital, ganó el partido tal con tales votos, en segundo lugar tal partido y en tercer lugar tal partido, etcétera, ¿no? Entonces tienes que empezar a poner en contexto de lo que estás resolviendo. Magistrado, pues aquí se celebró una apertura de todos los paquetes electorales ante el Consejo Distrital, porque se actualizó el supuesto de apertura de nuevo escrutinio y cómputo, y por lo tanto tenemos un escrutinio y cómputo. O aquí lo que vienen cuestionando es que pese a que existían elementos para hacer una práctica de un nuevo escrutinio y cómputo, la autoridad distrital no lo realizó. Entonces, sí tienes que hacer ese planteamiento, o vienen impugnando una elección de diputado federal, pero lo que están haciendo valer es que es inelegible este candidato, o piden la nulidad de la elección porque se actualizan los supuestos previstos en la ley para anular una elección, o porque se actualizan los supuestos constitucionales para declarar la nulidad de la elección, o por inelegibilidad de los candidatos, etcétera. Entonces, ese es el tema del contexto en donde precisamente le vas a decir, magistrado, esta es una impugnación que tiene que ver con esto, ganó tal partido, en segundo lugar tal, en tercer lugar tal, estos son los agravios que se hacen valer, piden la nulidad de una elección por actualización de los supuestos legales, o por una actualización de un supuesto constitucional, etcétera, ¿no? O incluso están diciendo que solicitan que se haga un estudio de la validez de la elección porque consideran que hubieron irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables, que ponen en duda la certeza o la violación a algún principio constitucional. Bueno, pues ya tú, al momento en que estás planteando esta cuenta, ya le vas a platicar a tu magistrado pues, de qué se trata la impugnación. También nos van a llegar, si estás en sala regional, pues nos van a llegar impugnaciones de las elecciones de diputados locales o de integrantes del ayuntamiento. Aquí la diferencia es de que nos llegarán por la vía del juicio de revisión constitucional y primero pues ya pasarán por la instancia local, que es el Tribunal Electoral de la entidad federativa correspondiente. Entonces, bueno, aquí vienen cuestionando una sentencia del tribunal tal que validó la elección de integrantes del ayuntamiento o que declaró una nulidad de una elección de diputado local, etcétera, y la temática aquí es la actualización de tales principios locales, ¿no? Entonces, tú ya pones a tu magistrado en el contexto de lo que se va a resolver. Desde luego, en este sentido, pues sí es importante, porque el magistrado, pues a la hora que te pida más información o que quiera que le abunde sobre algo, pues hay elementos fundamentales que no debes dejar pasar y que no debes dejar de tener para que tu magistrado vea el asunto. La demanda federal, el acto impugnado,
y si ya hay una cadena impugnativa, pues es importante tener la sentencia de la instancia local y la demanda original, ¿no? Si te está haciendo valer situaciones novedosas que no fueron materia de la instancia natural, pues hay una manera de contestar. En su momento, quien les platique a ustedes la calificación de agravios, va a decir, oye, pues es que está haciendo valer ante la instancia federal hechos novedosos que no fueron materia de impugnación ante la instancia primigenia. Pues son agravios inoperantes porque son hechos novedosos. O se está limitando a reiterar los mismos agravios que hizo valer ante la instancia local. Bueno, pues es importante, insisto, tener este conocimiento y tener las demandas muy claras y muy atentas para el momento en el que el magistrado te diga, a ver, revisa esta parte, o necesito que me digas, búscame este dato en la sentencia primigenia. Entonces, tienes que llevar el expediente, tienes que, en su momento, contar con estos elementos o acercarle estos elementos a tu magistrado. A partir de que ya le pusiste en el contexto, ya sabes de qué se trata el magistrado esto, pues entonces viene ya lo que sería tu propuesta de solución jurídica. Magistrado, este es un asunto este se reduce a un punto de derecho. Yo considero que aquí se tiene que interpretar el artículo tal de tal disposición y considero que la interpretación tiene que ser en este sentido y con lo cual le daríamos la razón o no a la parte actora. O magistrado, esto tiene que ver que es un juicio un juicio de inconformidad, se están haciendo valer diversas, solicitan que se declare la nueva votación recibida en diversas casillas por tales causas de nulidad. Fíjese que ya estuvimos revisando, analizando el expediente y pues no le va a dar porque consideramos que no se actualizan o son violaciones que no son determinantes para el resultado de la elección. O, ¿sabe qué, magistrado? Si estamos viendo que aquí la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 15 votos o de 2 votos. ¿Y qué cree? Nomás están haciendo valer una impugnación en una o dos casillas y sí se están acreditando las irregularidades y por lo tanto sí alcanza para revocar o para cambiar, modificar en este caso quién va a ser el primero y segundo lugar, o esto da lugar para anular la elección. Entonces, bueno, pues ya tú, a partir de ese estudio, de ese análisis, tienes que verificar esta situación. Déjenme, aquí me viene a la mente y creo que es importante abrir un paréntesis, porque los que son secretarios de estudio y cuenta nuevos, que no han tenido alguna experiencia previa en las salas del Tribunal Electoral, déjenme decirles que hay una herramienta muy buena que es el Sistema de Información del Proceso Electoral, el CIEF famoso, ¿no? En el CIEF, fíjense que es un sistema en el cual se cargan, hay un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, en donde todas las actas y toda la documentación que tiene que ver con la calificación de las elecciones, fundamentalmente las actas, se van cargando en una base de datos. De manera tal que tú, a la hora que te toque revisar un expediente, si vas al CIEF, vas a tener precisamente ya toda la información precargada de las actas de escrutinio y cómputo, actas de la jornada electoral, si se celebraron nuevos escrutinios y cómputos, etcétera. Y esta es una herramienta muy importante porque, por ejemplo, si te cuestionan temas como error o dolo en el cómputo de los votos, pues antes la manera tradicional o a la vieja escuela que la aprendimos muchos de nosotros, pues era que te tenías que poner a hacer tu tablita y llenar todos los datos de los campos en el caso de la causal de error o dolo en el escrutinio y cómputo, pues tenías que ponerte a llenar datos, ¿no? Y los datos del número de ciudadanos que votaron, votos extraídos de la urna, boletas sobrantes, suma de la votación, diferencia entre primero y segundo lugar, y a partir de ahí hacías unos cuadros enormes y empezabas a verificar, esta sí es determinante, esta no es determinante, esta sí da lugar para anular, esta no, etcétera, y ya después hacías una recapitulación de todo. El CIEF hoy en día, y desde luego cada proceso electoral se ha venido perfeccionando, pues nos da parámetros muy importantes para poder incluso ya con la información precargada, pues nos da incluso resultados o nos puede ayudar mucho para ver temas como por ejemplo el error en el cómputo de los votos. Algo muy importante es el hecho de que
siempre nosotros tendríamos o estamos en la posibilidad, o creo que más bien en la obligación, de verificar que esté bien cargada una determinada acta, para que no nos manejemos con datos erróneos. Entonces, bueno, no es lo mismo que tengas que hacer todo un cuadro, todo un estudio de ródolo, a que nada más vayas verificando la información que está precargada con la documentación física que tú ya tienes en el expediente. Y es una muy buena herramienta que seguramente ya por estas fechas se empezará a difundir la actualización de este sistema, y esta ayudará mucho cuando toque resolver juicios de inconformidad o recursos de reconsideración. Bueno, entonces ya a tu magistrado le haces la propuesta. Yo, magistrado, propongo, estos son los agravios. Yo considero que ya en un estudio de fondo pues serían fundados por tales razones, serían infundados por tales otras razones. Pienso que estos agravios son inoperantes porque no están combatiendo el acto, porque hay una reiteración, etcétera. Y entonces ahí es donde tú ya estás dándole la cuenta a tu magistrado y le estás proponiendo o sugiriendo de qué forma se va a resolver el asunto. Desde luego ahí es donde ya el magistrado pues te empezará a pedir mayor información. Igual el magistrado dice, a ver, espérame, respecto a este punto necesito ver esta constancia, necesito ver esto, y a partir de ahí empieza ese diálogo, esa particularidad, ¿no? Esa comunicación que tienes con tu magistrado, y desde luego tu magistrada o tu magistrado te va a ayudar a que en su momento diga, muy bien, me parece bien, vámonos por este lado, ¿no? Habrán asuntos donde, pues igual, como decimos en esta jerga, da para los dos lados, da para confirmar o para revocar, etcétera. Bueno, pues entonces ya es tu obligación acercarle todos los elementos a tu magistrada o a tu magistrado para que en su momento él pueda decidir, yo creo que sí, me voy por la revocación, o para mí esto da para confirmar por estas razones, etcétera. Que ahí en esos casos, ahí en esos puntos medulares, ¿no? Problemas jurídicos, pues es importante que le acerques al magistrado todos los elementos. Hay precedentes, ya la sala superior ha resuelto asuntos similares en estos términos. También aquí en esta sala regional o la sala superior, ya en la ponencia se ha resuelto en este sentido. También obviamente tienes que acercarle toda esa información al magistrado. Magistrada, fíjese que hay jurisprudencia en este sentido, o ya la Corte ha dicho esto. Desde luego depende del caso, ¿no? Hay situaciones donde tenemos que hacer análisis de control de convencionalidad, control de constitucional. Bueno, pues no nada más lo que diga la jurisprudencia, lo que ha dicho la Corte. Fíjese que sobre estas temáticas, los instrumentos internacionales dicen esto, la Corte Interamericana se ha pronunciado en este sentido. También importa mucho conocer criterios de otras cortes, y bueno, ahí en estos casos pueden ser de mucha utilidad para que la magistrada o el magistrado puedan tener una opinión o ya puedan pronunciarse sobre cuál va a ser el rumbo que va a tener el expediente. Insisto, las dinámicas y las mecánicas pues variarán en función de lo que estés planteando. Es un asunto credencial donde fue un ciudadano y le negaron el registro porque se presentó extemporáneamente. Bueno, el problema jurídico a resolver pues va a tener que verificarse en cuanto a que sí fue correcto la decisión de la oficina del registro de electores, que determinó que no procedía a una expedición de credencial porque el trámite se llevó a cabo de manera extemporánea. Obviamente, pues es un agravio, puede ser fundado o infundado, pero bueno, la dinámica y la argumentación en ese asunto pues puede ser relativamente sencilla. Pero cuando ya tienes que pronunciarte sobre la aplicación de una norma, sobre la violación de un principio constitucional, sobre un tema del cual no exista un precedente en este sentido, pues sí, obviamente se tendrá que confeccionar un criterio con mucho mayor importancia, más detalles y más elementos. Y como secretario, pues tú tendrás la obligación de acercarle toda esa información a tu magistrada en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es importante este contexto que le das, estas herramientas. Magistrada, ya la sala superior ha dicho esto, o ya en alguna ocasión usted votó en este sentido, etcétera, ¿no? Y es donde precisamente estás auxiliando a tu magistrado en esta formulación de un proyecto y la definición de un criterio que en su momento
te va a decir, bueno, pues ya a partir de estos elementos, está bien, vámonos confirmando, contestando estos agravios así, así, asado, infundados, inoperantes, etcétera, o no, vamos a revocar y este agravio lo vamos a contestar como sustancialmente fundado y da para contestarlo, ¿no? O bueno, vamos a además establecer una estrategia, si vamos a revocar, vamos a devolverlo para efectos a la autoridad que resolvió, o vámonos a quedarnos en plenitud de jurisdicción, lo resolvemos, y entonces ya proponemos una solución que va a ser en este sentido. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Pues este y este. Entonces, ahí empiezas precisamente ya con tu titular a verificar cuál va a ser el desarrollo de la, o la solución del problema jurídico que se te está presentando. A partir de ahí, pues ya tu magistrado te dirá, vámonos por este lado, vas, empiezas a trazar el proyecto, lo terminas, en su momento depende de la dinámica de la ponencia, si tu coordinador de ponencia va a revisar el proyecto, si directamente vas con el magistrado también. Yo tuve un jefe en donde todo lo veía con el magistrado. El magistrado, desde que llegaba un asunto, te lo turnaban, y ya cuando tú ya estabas listo para darle cuenta, ya ibas con su secretario y decías, anótame porque ya le quiero dar cuenta al magistrado. Ya pasabas con el magistrado y entonces empezaba este diálogo, ¿no? Mire, magistrado, se trata de esto otro. Obviamente el magistrado pues, también le daba una lectura a la demanda y él ya traía un antecedente de estos elementos. Entonces, bueno, mire, magistrado, yo siento que se puede ir por acá, por allá. Y el magistrado puede decir, sí, perfecto, muy bien, vamos por acá. O te puede decir, no, yo pienso que en este asunto hay que irnos por este lado, ¿no? Ya después, ya a partir de que se quedaba en esta situación, ya ibas, trabajabas en tu lugar de trabajo, tenías ya un proyecto, ibas con el magistrado o también con su secretaria, aquí está ya mi proyecto, en el momento en el que el magistrado quiera, podemos platicarlo, y ibas viendo el proyecto uno a uno, ¿no? Con una copia cada uno, iban analizándolo, revisándolo, y ya el magistrado te decía, aquí cámbiale, aquí ponle, aquí agrégale esto, esta parte no me gustó, a ver, vamos a redactarla, o redáctale de esta manera, etcétera. Y ya que el magistrado decía, ahora sí está listo para circular, ya procedías a circular el proyecto de resolución. También tuve magistrados que todo esto lo veías con el coordinador de ponencia y ya solamente, dependiendo asuntos ya muy trascendentes, ya se veían directamente con él. Pero bueno, ahí ya dependerá la dinámica de cada equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues una vez que te definen cuál es cómo se va a perfilar el asunto, en qué sentido va a trabajarse, pues ya trabajas y elaboras el proyecto correspondiente. Como ustedes bien lo saben, pues ya que el magistrado te autoriza a circular un proyecto de resolución, pues bueno, ya la Secretaría General de Acuerdos se dedica a recopilar todos estos proyectos, hace una lista provisional de los asuntos que ya están circulados, y en el momento en el que se ponen de acuerdo las magistradas y los magistrados para llevar a cabo una sesión privada, pues ya se van a analizar todos estos proyectos, ¿no? También ya ahí dependerá la dinámica de cada sala o de cada integración de la sala de sala superior, de cómo se van a llevar a cabo estos análisis en las sesiones privadas. Yo estuve en una primera integración de 96, la primera integración de 96 a 2006, en donde tú le dabas cuenta a tu magistrado, el magistrado llegaba con todos los asuntos, estaban solo los magistrados y después ya salía el magistrado y ya se reunía con todos nosotros los secretarios y asunto por asunto se va diciendo, este asunto se va a resolver así, se va a resolver así, asado, etcétera, ¿no? Luego hubo otra integración, la del 2006 a 2016, en donde ahí nos daban a los coordinadores de ponencia la posibilidad, incluso a los secretarios, la posibilidad de estar presentes al momento de las discusiones de los asuntos de cada ponencia, porque entonces ya uno iba tomando cuenta de lo que iban diciendo, si estaban a favor, qué observaciones, qué modificaciones, qué cambios pedían las magistradas y los magistrados que se hicieran, y ya tú los hacías, o si de repente pedían a ver, quiero ver tal constancia, tú ya llevabas el expediente, se las acercabas para que vieran, etcétera, ¿no? Entonces ya depende la dinámica de la integración de las ponencias, en donde se ven de esta manera. También en salas regionales, también hay una dinámica, pues desde luego propia de cada una de las integraciones, ¿no? Entonces,
Pero sí, lo importante es que ya en las sesiones privadas ya se define qué asuntos son aprobados en su integridad, como están, en qué otros asuntos van a haber cambios ligeros, en qué otros asuntos incluso puede haber un cambio de sentido, o también puede ser el caso, en cuáles asuntos determinado magistrada o magistrado van a votar en contra, o en cuáles definitivamente le votan en contra al proyecto y se va a formular un engrose, etcétera, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues ya tu magistrado te dará la indicación de cuáles fueron las observaciones o modificaciones a tu proyecto y en su momento pues, tú tendrás que proceder a hacerlas. Si ya el asunto está aprobado en sus términos, pues le sugerirás, le propondrás a tu magistrada, a tu magistrado que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción, ya una vez que tenemos fecha para la sesión pública, y bueno, pues ya procedes a todos los actos estos propios de la preparación del asunto ya para la resolución, ¿no? Ya al cierre de instrucción, hacer un proyecto de cuenta. Bueno, ahorita tenemos ya un año, un mes que no hay cuentas de secretarios de estudio y cuenta en los plenos de ninguna de las salas del tribunal. Seguramente cuando ya estas condiciones de pandemia y cuando en su momento la sala superior así lo determine, pues podrán regresar a celebrar las sesiones públicas presenciales y bueno, pues en su momento se volverá probablemente a la idea tradicional de todas las salas del tribunal de que cada secretario de estudio y cuenta de las ponencias pase y dé cuenta con los asuntos que le corresponden a cada una de las ponencias. O habrá que ver cuáles modalidades vendrán a partir de estos nuevos tiempos, de estas nuevas realidades. Estamos en un periodo donde pues no todo puede pasar, puede ser el hecho de que se sigan así las sesiones todavía por formato de videoconferencia, puede ser que vuelvan a celebrarse sesiones presenciales, pero a lo mejor que sea solo el secretario general de acuerdos el que dé la cuenta de todos los asuntos, o podrá regresarse a la idea de, como antes, de que sube un secretario de estudio y cuenta de cada ponencia a dar cuenta con todos los asuntos. Bueno, esto es en términos generales la manera, los elementos que tú le debes dar a tu magistrado. Obviamente tienes que llegar con soluciones, tienes que llegar con propuestas, con elementos. No puedes llegar a dudar, no puedes hacer sentir a tu magistrado la inseguridad de que no le estás dando una buena cuenta. O sea, tienes que llegar y darle la información, tener muy claro el manejo del expediente, de dónde está identificado, dónde está el acto impugnado, qué dice el acto impugnado, la demanda local, la demanda federal. Tienes que contar con estos elementos. Fíjense que uno de mis secretarios de estudio y cuenta hace siempre de todos los asuntos que le toca proyectar en una hoja tamaño oficio apaisada, hace 3 columnas y señala lo que fue la instancia local, qué se dijo en la instancia local, en otra columna la instancia federal, en otra columna, pues cómo se van a contestar los agravios, y eso ayuda porque en una sola hojita o en un solo documento puedes tener eso, y no es nada más hacer transcripciones, y tiene toda la información en un documento, ¿no? A mí se me hace una muy buena manera de hacerlo, pero bueno, ya dependerá de cada quien, de la manera como cada uno se vaya acomodando y como cada uno vaya teniendo control de esta información. Lo importante es que se tenga control. Lo importante es que si te dice el maestro, a ver, déjame ver esa constancia, porque esa constancia es muy importante, esta prueba es importante para determinar si damos o no damos la razón al asunto, y no digas, ay, espérame, ahorita la busco, ¿no? O sea, tener todo identificado, todos los elementos, llevar el expediente, y desde luego, pues siempre que se note que el control que tienes de el conocimiento del expediente, la información que le estás acercando, que vea, sorprende a tu magistrada, a tu magistrado, con criterios incluso de la Corte Interamericana, de tribunales, con otros precedentes. O sea, sí es importante que tú hagas un estudio muy general, muy exhaustivo de todo esto, de toda la cuestión jurídica que tienes que resolver, para que en su momento, pues tu magistrada, tu magistrado tengan los mejores elementos para poder tomar una decisión de cómo se va a resolver el asunto. Bien, ahora vamos a platicar de cómo se da cuenta con los proyectos circulados por otras ponencias. También es importante porque obviamente pues, tú circularás tu proyecto, tu magistrado te autoriza que se circulen,
Pero bueno, ese proyecto va a ser revisado por las otras ponencias. Y obviamente todos los proyectos de las otras ponencias serán revisados por ustedes, secretarios, y en su momento le tendrás que dar cuenta al magistrado, a la magistrada o al magistrado, de el asunto circulado por alguno o alguna de sus colegas. Pues yo creo que no cambia en estos casos. Bueno, aquí hay unas consideraciones muy importantes. A final de cuentas, tú vas a plantearle al magistrado los hechos que están contenidos en ese proyecto de resolución. Tú le vas a plantear la solución jurídica que se le está dando y desde luego tú le vas a contar cuáles son los argumentos que se están empleando para resolver, en el sentido que está la propuesta de un proyecto de resolución. Desde luego, tú tienes que poner también en antecedente y en contexto a tu magistrado. No es tarea fácil revisar otro proyecto. Yo creo que, bueno, hacer un proyecto, pues sí tiene su trascendencia, pero también revisar un proyecto tiene un grado de dificultad importante. Acuérdate que tú eres los ojos de tu magistrado, tú eres las manos, tú tienes que verificar todas las constancias del expediente y desde luego verificar que lo contenido en el proyecto sea correcto. Yo siempre les digo a mis secretarios, a mí lo que me interesa es que no que me cuentes lo que dice el proyecto, porque pues yo puedo agarrar el proyecto y lo puedo leer y ya sé lo que dice. Aquí lo importante es que me digas si lo que dice el proyecto es correcto o no. Y creo que esa es precisamente la dinámica con la que tú tienes que abordar una cuenta de un proyecto circulado. ¿Se acuerdan que ayer les había platicado que en estos casos no hay que dar nada por sentado? Y eso es fundamental en la revisión que hagas de un expediente o de un proyecto circulado por otra ponencia. Si dice el proyecto que somos competentes, verifícalo. Si dice el proyecto que con fundamento en tales artículos debemos de conocer, a ver, revisa los fundamentos, verifica que se estén usando. Miren, es una práctica que luego, si no lo haces bien, brinca. Tenemos las costumbres, no digo que esté mal, tenemos la costumbre de que utilizamos formatos de sentencias elaboradas. Puede ser un auxiliar, puede ser algo que es rápido. En lugar de un argumento construirlo, pues haces el copy-paste y ya lo pones. Aquí creo que el éxito es que los ajustes adecuadamente, que no dejes fundamentos que no corresponden al caso que estás resolviendo. Que hay veces donde te estás resolviendo un asunto de Oaxaca y de repente aparece que es que en el estado de Chiapas, entonces ya te diste cuenta que lo copiaron de una sentencia de Chiapas, ¿no? Aquí no creo que esté mal el hecho de que hagas ese copiar formatos o utilizar sentencias. Imagínate, si te encuentras una sentencia que trae exactamente el mismo tema que te toca resolver, pues siempre la tentación y la cuestión práctica es decir, a ver, la voy a copiar y la voy a plasmar, o a ver el archivo, lo voy a guardar con otro nombre y listo. Nada más que aquí el éxito es pues, que realmente verifiques fundamentos, verifiques nombres, todo, porque luego ahí es donde se van los detallitos, ¿no? Entonces, desde ahí tienes que empezar. A ver, el rubro está bien dictado, está bien establecido, se señala muy bien el número de expediente, la demanda, los antecedentes, si son ciertos o no ciertos, lo que dice la parte de los resultandos del proyecto de resolución que te toca revisar, el análisis de la procedencia. Pues el asunto es oportuno porque se presentó entre los 4 días. No puedes llegar con tu magistrada o magistrado y decir, sí, es oportuno porque en el proyecto dice que se presentó en 4 días. No, aquí lo importante es que tú verifiques a partir de las constancias de notificación, a partir de la cuenta que hagas de los días, si son días hábiles o inhábiles, etcétera, a partir del momento en el que surte efectos una notificación por estrados o en un periódico oficial, pues entonces aparte, depende de la legislación también en esto, aquí vas a verificar si efectivamente es correcto el cómputo que se está haciendo en el proyecto, ¿no? Entonces, insisto, no debes dar nada por sentado y si en el proyecto dice que se transcurrió en exceso el plazo para resolver,
lo tienes que verificar efectivamente que haya sido así. Si dice el proyecto que la parte actora tiene interés jurídico para hacer, a ver, revísalo. Si dicen que el asunto cumple con todos los requisitos para entrar al fondo, a ver, vamos a ver si efectivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver la metodología de estudio. A ver, los agravios son estos. No puedes dar por sentado lo que dice el proyecto en cuanto a los agravios. Necesariamente tienes que volver a ver la demanda y si dice el proyecto que hay 3 agravios, pues verifica que efectivamente hayan 3, porque luego puede ser el caso que por ahí a lo mejor no revisaron una partecita así donde veladamente dicen algo y ahí hay un concepto de agravio, ¿no? Entonces, bueno, pues tú en su momento le dirás a tu magistrado, magistrado, fíjese que no atendieron este agravio, en la demanda está este agravio en la página tal y no lo atendieron. Bueno, ya tu magistrado en su momento en la sesión privada, pues hará valer esta situación. O la cuenta de los días para la procedencia, dicen que es temporánea y ya lo revisé y sí está en tiempo. Pues tu magistrado en su momento tendrá elementos para llegar y decir, oigan, este asunto no concuerdo con el desechamiento porque miren, la suma del cómputo de los días me llega a esta conclusión diferente, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer ese estudio. Si el proyecto dice que el agravio es fundado porque con base en tal prueba se da tal elemento, a ver, vamos a verificar la prueba, vamos a checar si efectivamente se da o no se da lo que se está narrando en el proyecto. Entonces, es una labor que, insisto, es complicada, es difícil, es minuciosa. Lo ideal en estos casos es que el secretario tenga tiempo, cuente con tiempo suficiente para revisar el asunto. ¿Por qué? Pues porque sí, ahí en los detalles luego se van las diferencias, o ahí está la diferencia. Entonces, sí es importante esto, ver con un sentido crítico el proyecto, insisto, tú puedes ser muy amigo del secretario que emitió ese proyecto, o de la secretaria que dictó ese proyecto, pero pues sí, una cosa es que haya mucha amistad, pero otra es que realmente el proyecto esté elaborado correctamente, que sí se digan los elementos importantes del medio de información, ¿no? Y entonces ya en su oportunidad tú ya tendrás estos detalles, digámoslo así, de forma, de que si efectivamente el cómputo de los plazos está bien, si el artículo se dice de tal manera, etcétera. Por ejemplo, tendrás que empezar a hacer un estudio en cuanto a qué le falta al proyecto, si se estudian todos los agravios o no, si se atienden debidamente o no, si se da respuesta a todos los agravios que están planteados en el resumen de agravios, y luego también entrará el estudio crítico que tú hagas también, porque un proyecto puede decir, este agravio es fundado por tal razón, y desde luego tú ya como secretario que estás dictaminando, que estás elaborando una revisión muy seria de este proyecto, pues tú también podrás decir, no, yo no comparto, para mí este agravio no es fundado, es infundado, o al revés. Para mí dicen que este agravio es inoperante, pero no, yo veo que sí hay elementos, yo veo que sí se puede contestar, o yo veo que sí tiene la razón contrario a lo que se dice en el proyecto. Y ahí es donde tú ya tendrás también la necesidad de checar constancias, de verificar todo, de ver precedentes, de ver, aquí es muy importante también lo que ha resuelto las salas, o la sala superior o la sala regional en otras impugnaciones. Recuerden lo que les platicaba el día de ayer. Ahí está, te dejamos de escuchar un momento, pero ya estás de vuelta, magistrado. Sí, adelante, por favor. Es que, ok, y como que de repente los perdí. Bueno, entonces les decía, es importante buscar precedentes en cada asunto. En los procesos electorales, cada 3 años, generalmente o suele pasar que problemas jurídicos que se conocieron en el 2018 los repliquen o se den también, si no cambia la legislación, si no cambia la norma, etcétera, pues es común que se puedan replicar en este proceso electoral. Entonces, sí es importante conocer cómo se resolvió una determinada impugnación por sala superior, por la propia sala regional. Aquí, desde luego, también es importante saber si tu magistrado ya lleva más de 2 procesos electorales,
pues saber cómo ha votado, cuál ha sido su criterio. Uno puede ir definiendo ya como secretario, ya sabes respecto de tal temática cuál es el criterio de tu magistrado o tu magistrado, que a lo mejor van en contra de la mayoría, o ya sabes que un magistrado sobre una temática siempre va a decir que él tiene una visión distinta y siempre va a votar en contra de tal situación. Entonces, sí es importante que tú busques, veas precedentes, cómo se ha resuelto en otros momentos, si siguen siendo aplicables y vigentes esos criterios, y desde luego, pues también enterarle al magistrado de estas cuestiones. Tú cuando ya tienes un dictamen, cuando ya valoraste todos estos elementos, cuando ya tienes la posibilidad de decir, estoy a favor del proyecto porque efectivamente le asiste la razón o no le asiste la razón por esos elementos, comparto los razonamientos, etcétera, o por el contrario, no estoy de acuerdo con este sentido por estas razones, no comparto los razonamientos, siento que falta de analizar esto, otro, no se tomó en cuenta un precedente, etcétera, pues ya en su momento ya tú la vas a elaborar un dictamen en relación con ese proyecto. Y bueno, pues generalmente, previo a la sesión de magistrados, a la sesión privada, pues ya tú te reunirás con tu magistrado o con tu secretario instructor, según sea la mecánica de trabajo, en donde ya tu magistrada, tu magistrado te recibirá o te recibirá a todos. Hoy en día, pues en videoconferencia se hacen este tipo de reuniones y ya cada secretario le va a dar cuenta de los asuntos turnados por las otras ponencias. Y en este caso, pues también desde luego tienes que poner en contexto a tu magistrada, tu titular, de qué se trata el asunto, quién es el actor, cuáles son los hechos originales que dieron lugar a la demanda primigenia, qué resolvió el tribunal local, qué resolvió, qué dice en la demanda federal y desde luego qué propone el proyecto. Ahí es donde tú le tendrás que plantear toda esta historia, contar toda esta historia hasta llegar a la propuesta que está formulando la magistrada o el magistrado colega de tu titular. Y en ese momento pues tendrás que externarle, magistrado, estamos a favor del proyecto, consideramos que sí se cumple con esto, sí compartimos el criterio, hay observaciones de forma, hay que cambiar esto, o hay que agregar esto, o hay que estudiar esto. Desde luego, ahí entra ya cada dictamen y ya tu magistrado te dirá, ok, estoy de acuerdo, a ver, necesito este dato adicional, etcétera, ¿no? También se puede dar el caso que tú llegues, le plantees todo el caso, los antecedentes, todo, y le digas, magistrado, no estamos de acuerdo con este proyecto porque fíjese que usted, respecto de este tema, ha votado en contra, o magistrada, usted es de la idea contraria a la que se establece este proyecto, o está planteando en esos términos, pero hay un criterio de la sala superior en este sentido, o definitivamente no compartimos el proyecto porque no se hace un análisis acertado de la valoración de pruebas, etcétera, ¿no? Y entonces ya tu magistrada te dirá, efectivamente, tienes razón, yo voy a votar en contra de este proyecto por tales razones. O, acuérdense, siempre, pues hay en estos casos, pues, se le hacen observaciones de forma al proyecto, acompañas el proyecto, pero bueno, hay que hacer una observación de forma, o a lo mejor hay que hacer, como decía un magistrado, una cirugía mayor al proyecto, en donde, no, sí estamos de acuerdo con el sentido, pero te faltó hacer esto y esto y esto otro, y pues a lo mejor sí habría que hacerle una cirugía mayor, hay que replantear muchas cosas, o simplemente que diga tu magistrada en la sesión privada, no voy a acompañar este proyecto por tales razones, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí el resultado pues ya será o se verá en la discusión, en el análisis de los asuntos que realice el Pleno respecto de esta situación. Pero sin duda alguna es muy importante el hecho de que le acerques a tu magistrada, a tu magistrado, todos los elementos. Si tu magistrada ya estuvo en procesos anteriores, plantéale cómo se ha resuelta esta temática, cómo ha votado en este caso, en casos similares, qué ha dicho la sala superior en casos similares, tanto de la jurisdicción como de otros estados, desde luego, pues cuál es el criterio a nivel ponencia sobre esto, o sea, sí hay que darles información, las jurisprudencias, etcétera, siempre, desde luego, y atendiendo a la naturaleza del caso, pues será importante que tu titular conozca esto que se va a resolver. De esa manera, insisto, tú ya le das a tu titular
dos elementos para que pueda en su momento en la sesión privada manifestarse a favor o en contra de un proyecto o manifestarse a favor del proyecto, pero con ciertas adecuaciones o correcciones, etcétera, ¿no? También es importante destacar que tú, cuando estás revisando el proyecto, pues estás asumiendo la postura de tu ponencia, de tu magistrada o de tu magistrado. Y siempre, pues generalmente a quien le toca revisar un proyecto, hacer un dictamen de ese proyecto, pues si en su momento no está a favor de esa propuesta y tu magistrada o tu magistrado comparten tu criterio, pues esto puede generar a lo mejor la presentación la elaboración de un voto particular. Los demás magistrados están de acuerdo con la propuesta, tu magistrada no, bueno, pues entonces tendrás que ir pensando en que tienes que elaborar un voto particular con el criterio de tu titular, ¿no? ¿Por qué no comparte las razones de la mayoría? Y lo tendrás que hacer. Desde luego también puede ser el caso de que puede ser el caso de que tú al momento en el que le dices a tu magistrada, no estamos a favor de este proyecto por estas razones, puede ser el caso de que tu magistrada al momento en que plantee esto coincida con otros magistrados y entonces le voten en contra al proyecto. Y entonces haya necesidad de hacer un reengrose o un retorno del asunto, según sea el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas circunstancias, a ti te tocará generalmente, a quien hace el dictamen, le tocará pues la elaboración del engrose. Generalmente, pues, dado que estos engroses tienen que salir rápido, porque ya está al día siguiente o 2 días máximo, hay que hacer una sesión, pues desde luego en estos casos a lo mejor forma una comisión de secretarios con los magistrados que van en contra del proyecto y trabajan un engrose. Acuérdense que siempre que se va a engrosar un asunto porque le votan en contra al magistrado que ponente, pues siempre lo que se establece es si hay un turno para quien va a elaborar el engrose. Y en ese caso, bueno, pues si le toca el engrose a tu ponencia, pues a ti te tocará formular el engrose. Que esto no sea un motivo para que digas, no, pues yo no voy a hacer observaciones buenas, porque me va a tocar hacer el engrose. No, yo creo que obviamente pues saldría peor, porque si tú le dices a tu magistrada, a tu magistrado que el asunto está bien y resulta que él y le das una cuenta muy light, muy ligera del asunto, y al momento que tu magistrado advierte que hay observaciones de fondo más fuertes, pues obviamente tu magistrado va a decir, oye, no me estás dando buenas cuentas de los asuntos, me estás contando lo que es el proyecto, pero no me estás diciendo realmente lo que dice el expediente y te faltó a revisar este elemento y este elemento. Y entonces ahí obviamente va a ir en desoro de tu trabajo. O sea, no lo veas como la ley del menor esfuerzo revisar un proyecto. Acuérdate que tú, pues a final de cuentas, yo como magistrado confío en mis secretarios. Confío en que el secretario se echó un clavado en el expediente, lo revisó, lo analizó, está analizando todos los argumentos del proyecto y me está diciendo, estamos a favor o no del proyecto. Hay mucha confianza en este trabajo. Si de repente empieza a ser recurrente el hecho de que tus observaciones son en el sentido de que todo está muy bien, y a la hora de las sesiones privadas escuchas el magistrado o la magistrada, escuchan otros comentarios de sus colegas, pues sí te van a decir, oye, ¿por qué no viste este elemento? O te faltó ver este tema, se te pasó tal detalle, etcétera. Y entonces, obviamente, pues eso va a mermar la confianza que se tenga en tu trabajo para elaborar dictámenes. Y eso es muy importante. Los magistrados, en este sentido, también, pues es muy importante el trabajo del dictamen que realiza un secretario respecto de estas cuentas. Hay dinámicas donde a lo mejor pues hay ponencias donde tienen a secretarios que exclusivamente hacen dictámenes. Bueno, pues si esa es tu función, lo tendrás que hacer y hacer lo mejor que puedas. Si tu función es elaborar proyectos, también lo tendrás que hacer, según sea la dinámica que se lleva a cabo en el equipo de trabajo, en la ponencia a la que perteneces. Pero sí lo importante es que tomes en consideración
consejos de no dejar nada por sentado, verificar, verlo con sentido crítico. Puede ser tu gran amigo quien haya dictado el proyecto, pero pues en este caso aquí es un tema institucional. Está de por medio el voto de tu magistrado, está de por medio los precedentes. Imagínense qué grave sería que de repente una misma ponencia en unos asuntos que revisa, vota a favor de un asunto, de un proyecto, y a lo mejor con el paso del tiempo y los meses y que con tantos asuntos se van conociendo, pues a unos meses después, votes diametralmente opuesto a un precedente previo. Entonces, pues esas contradicciones no hablan bien del trabajo, ni del secretario, ni menos de la ponencia, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta mucho las dinámicas, las temáticas, hay que buscar precedentes, insistir en lo que les platicaba el día de ayer. Un buen secretario, o quien se digne de ser un buen secretario de cuenta, debe ser una persona que tenga la capacidad de buscar precedentes, de buscar dentro de intranet los precedentes que ayuden a la solución de un asunto. Manejamos arriba depende de la sala, pero bueno, se manejan arriba de 500, 600 asuntos anuales. Imagínense, en cosa de 3, 4 años, pues son miles los asuntos que uno puede conocer. Y puede ser el caso de que un asunto que resolviste en el 2018 te llegue igual ahorita, y obviamente si no rescatas ese precedente, si no rescatas esos antecedentes de elecciones pasadas, pues corres el riesgo de proponerle a tu magistrado un criterio que incluso vaya en contradicción con lo que hace algunos años resolvió, ¿no? Eso sería muy grave, sería lamentable. Por eso es importante el uso de estas estrategias, de estas herramientas tecnológicas como lo es el intranet, ¿no? A mí me sorprenden mucho mis secretarios porque de repente sacan de la búsqueda de precedentes, de repente sacan asuntitos, ay, fíjese que este asunto aplica exactamente a lo que estamos analizando. Muy bien, adelante. O por el contrario, magistrado, hace 3 años o hace 4 años, imagínense un magistrado, en mi caso llevo 8 años que me dieron la gran oportunidad de formar parte del pleno de la sala regional Jalapa, o cuando ya estás en sala superior, también muchos años atrás, y de repente es que por ahí hay un criterio de 2012 en este sentido, ¿no? Obviamente, pues el tiempo, el conocimiento de asuntos y todo, pues, se te olvidan muchos asuntos, muchos precedentes, y bueno, por ahí tienes es que me late que en el 2016 hicimos un asunto así. Entonces ya las herramientas de búsquedas ayudan muchísimo y desde luego pues apoyan, es un gran apoyo para tanto la elaboración de proyectos como para el dictaminar y pronunciarse eventualmente respecto de un proyecto de una ponencia en la sala en la que estás. En términos generales, estos son los elementos de la cuenta, de qué es, cómo se prepara, qué elementos se deben tomar en consideración, cómo se rinde una cuenta, y también, insisto, depende ya de la dinámica de la ponencia, ¿no? Por ejemplo, con un jefe muy querido que tuve, había ya una manera muy clara de llamarle, por ejemplo, a los asuntos donde se confirmaba por agravios inoperantes. Para él, ya cuando había un asunto así muy clavado de agravios inoperantes, se decía, magistrado, este es un clásico. Y con esa expresión él ya sabía que eran agravios inoperantes con tales características y todo. Ya cada magistrado o magistrada tiene sus mecanismos de identificación, de comunicación. Magistrado, ¿se acuerda de que hace 2 años resolvimos un asunto así? Sí. Bueno, pues viene un asunto exactamente igual y se acuerda que hubo una discusión en ese sentido. Bueno, pues ahorita estamos en un asunto de estas características, ¿no? Y ya hay una comunicación, ya hay una historia de asuntos que previamente se analizaron y los vas viendo y los vas analizando y lo tienes, ¿no? Hay casos, desde luego, donde ya está muy claro el criterio de la sala o del tribunal en ese sentido, porque hay una jurisprudencia, pues ya sabes que hay asuntos que te vas por ese camino, ¿no? ¿Por qué?
porque el criterio que impera va en ese sentido. Realmente esos asuntos no tienen problemática. Nada más el cuidado de que verifiques que efectivamente está bien los presupuestos, etcétera, y bueno, pues la adaptación bien del proyecto, ¿no? Desde luego aquí los asuntos que plantean situaciones jurídicas novedosas, que plantean situaciones complicadas en cuanto a la toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones en muchos asuntos puede resultar complejo porque pues a lo mejor no hay una unanimidad en un criterio, entonces pues se hace necesario allegarse de más elementos de información, de respaldo, de soporte de un criterio para pues tratar de lograr que se llegue a una unanimidad o a una mayoría respecto de una temática en particular. Bueno, esos son los asuntos nuevos que no tienen precedentes, que generan pues un análisis mayor, que apelan a que tú como secretario pues te hagas de mayores elementos de lo que diga la Corte, lo que digan otras cortes internacionales, opiniones consultivas de organismos de materia de derechos humanos. O sea, definitivamente hay una serie de temáticas que no se han abordado, pero que sin duda alguna, ahí es de donde surgen los criterios bonitos, los criterios que son de avanzada. Y también velo que en ese sentido, cuando platicábamos de lo hermoso que es ser secretario en un tribunal como el electoral, pues es porque también te das cuenta de que hay muy importantes oportunidades de crear criterios bonitos, de crear criterios que prevalezcan con el tiempo, de crear criterios que vengan a resolver una problemática jurídica, de crear criterios que después se conviertan en una tesis de jurisprudencia, que después se conviertan en un asunto relevante, y eso también desde luego es muy interesante y muy atractivo. El decir yo participé en este asunto es algo que también deja mucha satisfacción. Con el tiempo, el haber participado en un asunto que fue punta de lanza para una protección de derechos político-electorales o de temas indígenas o en materia de violencia política de género, pues obviamente esos son esos asuntos que te dejan esa satisfacción de que cumpliste con tu deber, ¿no? El tiempo pasará, tú obviamente pues avanzarás, serás secretario, podrás ser magistrado, etcétera, pero luego esas intervenciones en asuntos que fueron emblemáticos en una determinada época de una sala, eso es lo que queda como una gran satisfacción para uno como secretario. Y creo que cada asunto, cada oportunidad que tienes de que te llegue un asunto nuevo, pues es precisamente verificar la posibilidad de que haya la manera de crear algo interesante. Desde luego también somos operadores jurídicos de derechos humanos, de derechos político-electorales, y hoy en día son muy comunes las impugnaciones en donde se tienen que realizar interpretaciones constitucionales, convencionales, con base en principios, en normas que realmente sean protectoras, que sean garantistas, y desde luego, pues esa es una gran satisfacción también, tener la oportunidad de que de tu escritorio, de tu computadora, haya salido un criterio que pueda auxiliar en una tutela judicial efectiva. Eso también es una gran oportunidad de hacerlo. Y siempre, como secretarios, nos podrán tocar a lo mejor asuntos, pues digámoslo así, ya donde no hay mucho que manejar, donde ya hay criterios muy definidos, muy claros, y eso será cierto, ¿no? Por mucho que no nos guste desechar, pues también habrán asuntos en donde por más que le busques, es un desechamiento y no hay forma de emitir una sentencia de fondo, pues ni hablar, adelante, ¿no? Pero también de repente te topas con asuntos donde hay la posibilidad de crear un argumento interesante, de crear una interpretación que resuelva esto, una manera distinta de ver el asunto, y creo yo que siempre como secretarios debemos estar abiertos a esa posibilidad de realizar esfuerzos intelectuales que puedan convencer y que en su momento puedan generar criterios de avanzada. Eso también véanlo de esa manera y obviamente pues por eso nos estamos preparando, por eso nos estamos constantemente estudiando, obteniendo mayores elementos de conocimiento para que en su momento
pues tengamos un mayor soporte a la hora de hacer nuestros criterios y nuestros proyectos o de revisar proyectos de otras ponencias. Creo yo que con esto puedo, junto con lo que platicamos ayer, considero que queda englobado todo lo que es la temática que en su momento me pidieron analizar. El objeto de estudio del secretariado, cómo se debe estudiar o qué elementos debe tomar en consideración el secretariado, con qué finalidad debe estudiar el secretariado, y bueno, lo de hoy que tiene que ver con la cuenta y con cómo se prepara y rinde una cuenta, que es a final de cuentas la fusión de los 2 días que hemos estado trabajando, pues yo considero que está vista esta temática. A mí me gustaría, a partir de este momento, pues escucharlos, si tienen dudas, comentarios, creo que sería también muy enriquecedor que pudiéramos tener un intercambio con ustedes. Entonces, estoy abierto a todo lo que me quieran platicar. Muchas gracias, magistrado. Una charla sin duda llena de experiencia, de conocimiento. Me parece muy importante destacar esta parte que mencionas respecto a la importancia que tienen los secretarios de la mano de los magistrados en la construcción propiamente de criterios. A la larga van abonando en la construcción de una cultura de la legalidad, de nuevos criterios que dan pauta para la consolidación no solamente de la materia electoral, sino del sistema electoral en su conjunto. Hay, magistrado, en las redes sociales muchas felicitaciones. Particularmente te quiero compartir una de Margarita Hernández, del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pensé que te daría gusto saber que te están escuchando por allá. Aprovecho antes de veo una mano levantada por ahí, antes de dar el uso de la voz, quisiera leer una de las preguntas que han llegado a través de las redes sociales y que por razones de metodología no tienen acceso, pero sí pueden hacer sus preguntas, y voy a leerla de manera muy general, magistrado. Nos preguntan, dice, la materia de trabajo de los secretarios de estudio y cuenta es el expediente que les turnan. El expediente corto o largo se compone de una serie de documentos. No contiene otro tipo de objeto. Cuando el actor o la autoridad hace referencia a una prueba, ¿es esta una copia que se anexa al expediente? El secretario debe creer sin duda en las pruebas que se encuentran en el mismo, y si se considera que hace falta alguna determinada prueba que es indispensable para aclarar algún punto, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, desde luego, yo creo que es difícil en materia de pruebas decir, pues es solo un documento, es una copia, es un elemento. Yo creo que no olvidemos la importancia de las pruebas. En un conflicto, en un litigio, cada parte va a expresar hechos respecto de un acto en particular. Una de las partes, el mismo acto puede generar 2 visiones diferentes respecto de una misma actuación, un mismo hecho en particular, ¿no? Y entonces cada una de esas visiones pues se va a plantear ante un tribunal, y aquí lo importante es que los medios de prueba buscarán demostrar los hechos que se hacen valer en una demanda o en un acto de autoridad. Y bueno, pues aquí es importante precisamente el hecho de hacer un estudio muy crítico de los medios probatorios. Primero que nada, cuando te topas con un elemento, pues primero que nada tienes que verificar la autenticidad de ese elemento probatorio. Y aquí, en estos casos, bueno, pues tendrás que checar si es una fotocopia, bueno, pues un documento en fotocopia, y los tribunales han establecido una cantidad de criterios importantes en cuanto al hecho de que una fotocopia pues puede ser objeto de alteraciones, ¿no? Entonces, obviamente, la autenticidad de un documento puede mermarse en cuanto a su validez por estos elementos, salvo que a lo mejor no exista controversia sobre este elemento, o sea, a lo mejor una prueba que se adquiere a través del principio de adquisición procesal porque la ofreció tu contraparte y que tú la haces tuya para demostrar alguna otra cuestión, etcétera, ¿no? ¿Qué tal si este documento a lo mejor pues tiene estas características, pero de la mano de otros elementos pudiera a lo mejor generarse algún reforzamiento? Bueno, habrá que valorar. Desde luego, pues ahorita estamos hablando en abstracto,
porque a final de cuentas, pues en el expediente te puedes topar con muchas cosas, ¿no? Puedes encontrar pruebas que sean, o se le llamen duras, ¿no? En cuanto son documentos donde no hay duda de su falta de su autenticidad y el valor probatorio pueda tener un valor probatorio pleno y ser suficientes para resolver. Bueno, pues habrá que ver qué pruebas cuentas, qué elementos tienes, los comportamientos procesales de las partes. Entonces sí, el tema bueno, desde luego también los sistemas de pruebas tasadas o el sistema de libre apreciación de las pruebas, pues desde luego esto te da, depende del medio de impugnación, te da la posibilidad de poder ir confeccionando la demostración de los hechos. Ante dos visiones distintas de un mismo hecho, acuérdate que tú como juzgador tienes primero que nada que llegar a el establecimiento de la verdad de los hechos, ¿no? Y las pruebas en este sentido son las que pues, van encaminadas a que cada una de las partes demuestre los hechos que está sosteniendo. Y a partir de ahí, y desde luego pues de los criterios de interpretación, de valoración probatorias, de los hechos, de la legislación que haya, tú ya puedes llegar a una convicción en este elemento. Entonces, y sí dependerá necesariamente pues, del análisis in situ del expediente y de ver qué elementos puedes o no puedes destacar para resolver, ¿no? Yo me quedaría con esta respuesta en relación con tu pregunta y agradezco mucho que presentes esta interrogante. Muchas gracias, magistrado. Pediría, veo la mano levantada de Eduardo Zubilaga, si nos hace el favor de abrir su micrófono para realizar su pregunta o comentario, por favor, Eduardo. Muchísimas gracias, maestro magistrado. Siempre es un gusto verdaderamente tener la oportunidad de escucharle en este tipo de pláticas y que nos comparta desde luego toda la experiencia de tantos años abrevada. La verdad es muy grato recordar quienes ya tenemos algún tiempo en esto, en el caso de las inconformidades, las enormes sábanas que hacíamos juntando hojas tamaño oficio, me acuerdo que pegábamos hojas tamaño oficio, todavía no había Excel, y aquí vaciábamos todos nuestros datos, y bueno, la importancia de todo esto que nos comparte, ¿no? No dar nada por sentado, ser objetivos. La verdad es que ahora que lo escucha uno, hace uno conciencia de la importancia y la gran responsabilidad que tiene el secretariado, desde los datos objetivos del expediente, conocimiento del derecho, luego los precedentes y ahora también el conocimiento de las normas a nivel internacional. Le agradezco mucho por compartirlo. Mi inquietud, magistrado, a propósito también de la mención que hizo, en el caso del suscrito, ha sido una experiencia algo complicada. Bueno, en muchos sentidos ha sido complicado para todos esto de la pandemia, particularmente me refiero a la creación, en el trabajo, en la elaboración de los proyectos, no tener la oportunidad de convivir también con los compañeros, que creo que es algo que merece también o vale mucho la pena mencionarlo. Esas reuniones, esas oportunidades que tiene uno de comentar los asuntos entre compañeros, pues realmente le generan a uno una gran fuente de conocimiento, porque finalmente a veces es imposible que todos conozcamos de todos y de alguna forma entre compañeros, pues también algunos nos vamos especializando en ciertos temas, algunos en violencia política, otros en fiscalización, y entonces, vaya, pues esta ciertamente ha sido una limitante, no obstante que procuramos también comunicarnos a través de estos medios, pues digamos que no es lo mismo, ni se tienen tantas ocasiones la oportunidad de compartirlo, y el caso es que, al menos en materia electoral, no importa cuánto tiempo tenga uno, siempre hay asuntos que representan un nuevo reto, una nueva oportunidad, en relación a, como usted lo señalaba, rebasar los horizontes de lo que ya está creado, ¿no? Entonces, creo que también es un aspecto que merece mencionarse, la oportunidad de esas reuniones que se tienen en sus equipos de trabajo. Tuve la oportunidad de conocer cercanamente el trabajo en Sala Jalapa también,
y esas reuniones que se hacen precisamente para dar cuenta de los asuntos, tanto los propios como los de los magistrados, pues creo que es un elemento enriquecedor y ojalá lo podamos recuperar muy pronto, magistrado. Definitivamente, Eduardo. No puede uno pensar como secretario de Estudio y Cuenta, pensar en que estás en una ínsula y que tú estás solo. Es importante el intercambio de opiniones con tus amigos, con tus colegas, secretarios de tu ponencia, de otras ponencias. Sí es muy importante. ¿Por qué? Porque definitivamente siempre se juntan experiencias y eso puede ayudar muchísimo a poder pues, encontrar soluciones a los conflictos. Fíjense que a mí me gusta mucho, porque yo lo aprendí, no es idea mía, yo aprendí de un gran magistrado, jefe muy querido, don José Luis de la Pesa, el hecho de que siempre a él le dábamos cuenta, todos en su sala de juntas. Y eso es muy enriquecedor, porque a diferencia de cuando está un secretario con el magistrado solos, cuando hay otros compañeros o compañeras secretarios, se dan diálogos muy interesantes, se enriquecen los proyectos, los criterios. Por ahí siempre hay alguien, oiga, por cierto, en el 2008 resolvieron tal cosa, o la Corte en la acción de inconstitucional tal dijo esto. Entonces, siempre es muy importante tener varias visiones para resolver un asunto, a favor y en contra también. Eso ayuda. Y eso me lleva a otro comentario también muy importante, que quiero compartírselos, amigas y amigos. Uno como magistrado siempre va a preferir a un secretario que te cuestione todo, que cuestione totalmente, que no se quede con lo que le da, la información que le da, sino que siempre cuestione e incluso pueda hasta dar una opinión distinta a la que tú como magistrado puedes obtener. Yo siempre he de preferir un secretario que tenga ese sentido crítico de las cosas, que siempre se cuestione, a alguien que a todo me diga que sí. En estos temas es muy importante el que uno como secretario sea asertivo, sea proactivo, que exprese, que no se quede callado, no porque el magistrado dice algo, ya ahí está la verdad, y ahora sí que magister dixi, no. Es importante siempre argumentar, pues incluso disentir de lo que pueda opinar un magistrado, dar argumentos, convencimientos, etcétera. Insisto, eso es muy importante. Siempre uno como magistrado se enriquece también de las opiniones de quien tenga un punto de vista distinto, porque eso también puede ayudarte a fortalecer tu criterio, o incluso también, ¿por qué no? Y puede uno en algún momento también definir un cambio de un criterio a partir de una opinión distinta. Entonces, también atrévanse a tener elementos para poder decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, y desde luego fundar y motivar y decir por qué. Eso ayuda muchísimo. Y sí, Eduardo, ojalá pronto podamos regresar a esas dinámicas de pláticas, de comentarios, en donde efectivamente el tener el contacto con los compañeros ayuda mucho a enriquecer, a crear, a sumar. Y yo espero, bueno, pues ya tenemos casi un año, un mes de estar resguardados. Obviamente, pues nos hemos impuesto a estas vías de comunicación remota, ayudan, y creo que para estos momentos pues son efectivas y los tenemos, y nos ha apoyado mucho para nuestra función. Pero desde luego también nada como el contacto, nada como la posibilidad de poder, al calor de un café, de estar planteando y de estar compartiendo o disintiendo de asuntos, ¿no? Gracias por tus comentarios, Eduardo. Saludos hasta Guadalajara. Un café de Córdoba, magistrado, gracias. También, por supuesto que sí. Muchas gracias, Eduardo, por la pregunta, por el comentario, y particularmente muchas gracias al magistrado. Consultaría nuevamente a mis compañeras, a mis compañeros, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, antes de que despidamos al magistrado en la clase el día de hoy. Parece que ya no hay. Magistrado, te pediríamos si nos puedes dar un mensaje final para concluir, por favor. Gracias. Pues desde luego,
Les agradezco mucho, les reconozco la intención de estar en estas actividades de la Escuela Judicial. Apunta a un buen camino en estos momentos para podernos actualizar, para poder, para poder obtener conocimientos y en este caso, pues escucharlos a quienes pues, tenemos un poquito más de años en esto. Yo creo que es lo único que nos hace diferentes a ustedes, que estamos más viejitos y que llegamos antes y en momentos distintos a conocer de todas estas cuestiones. Y la verdad es que pues yo les reconozco esa inquietud, ese interés por estar en estas actividades. Sigan, la oferta de la Escuela Judicial es muy importante, muy útil y síganlo haciendo. Y les reitero que en estos casos, pues nada como poder prepararse. Hay que, a mí me gusta siempre decir que, bueno, pues las oportunidades se dan en cualquier momento, lo importante es estar preparados para ellas. Y yo creo que en la medida en que tú vayas pues, tomando estas decisiones de capacitarte, de acceder a nuevos conocimientos, a nuevas experiencias, pues siempre podrás estar preparado para mejores oportunidades. Y por eso yo les reconozco, les agradezco muchísimo y nuevamente también quiero decirles que estoy a la orden. Es muchas veces lo que uno puede hablar en 2 horas, pues difícilmente se puede asimilar pronto, o luego surgen, le hubiera comentado, le hubiera preguntado al magistrado tal cuestión. Eso, estoy a sus órdenes, mi correo electrónico adin.deleon, como mi nombre, @te.gov.mx. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier reflexión que tengan sobre lo que hemos platicado, será siempre bienvenida y trataré de atenderla de inmediato en cuanto llegue. Esto es lo que me pongo a sus órdenes y pues reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento a la Escuela Judicial por estas actividades académicas y desde luego por pensar en un servidor, por considerar que puede ser útil esta plática para todos ustedes. Gracias, querido Alejandro, y por favor, te pido seas el conducto para agradecer a las autoridades de la Escuela Judicial por esta gran oportunidad. Con todo gusto, magistrado. Por el contrario, nosotros somos los agradecidos que compartas con nosotros estos valiosos momentos y les pediría, por favor, que estén muy pendientes. Mañana tocará la clase con el magistrado Enrique Figueroa y hoy despidamos, por favor, calurosamente al magistrado Adín de León con un aplauso muy merecido. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, pregúntanselas mañana a mi colega Enrique Figueroa. Él se las va a responder mejor que yo. Gracias a todas, a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Mañana. Gracias, magistrado. Bye.